En primer lugar, pedir disculpas porque estaba en el programa que iban a estar Raúl Maillo, que está personado en la causa del caso de Couso, y Antonio Segura, abogado también que ha llevado procedimientos en la Audiencia Nacional de Justicia Universal y que consiguió sus teorías, junto con el equipo que se ganara la sentencia de Silingo, por la que se le condenó por delitos de lesa humanidad. Somos abogados y los abogados los viernes pues podemos tener estas situaciones y por cuestiones laborales no pueden estar aquí, con lo cual llevaremos el taller. Yo soy Miguel Ángel Muga, miembro del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, y José Luis Muga, que está a mi izquierda. Digamos que lo que vamos a hacer es un taller, no una ponencia explicativa dando un rollo, sino explicando un poco lo que es el derecho a la justicia desde el punto de vista del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional, ver cuál es la situación en la que se encuentran las víctimas del franquismo en el Estado español, si se cumplen esos principios como lo hemos analizado esta mañana, en principio los principios de verdad y de reparación, y lo vamos a hacer en plan taller, con lo cual luego yo haré una pequeña intervención explicando un poco cuál es el derecho a la justicia desde el punto de vista de Naciones Unidas, y posteriormente pues intervenciones y sobre todo intentar sacar una serie de propuestas para llegar a una serie de conclusiones en este primer Congreso de Víctimas del Franquismo, las cuales las podemos llevar como reivindicación de las organizaciones memorialistas que nos reuniremos este domingo. En cuanto al derecho a la justicia, pues qué decir, en el informe Joyner, es un informe realizado en el ámbito de Naciones Unidas, en el que al final se han establecido los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, las cuales fueron también aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2005 y que son de obligado cumplimiento para todos los estados independientemente de su mera pertenencia a Naciones Unidas. Digamos que muchas veces las organizaciones de memoria y las organizaciones de derechos humanos hemos conseguido, a partir de hace unos años, que se unificara un criterio en cuanto a la reivindicación de los derechos de verdad, justicia y reparación. Lo que no hemos estado de acuerdo ha sido cómo se consiguen, cuáles son los instrumentos jurídicos para garantizar esos derechos a las víctimas. Nosotros consideramos, en el Foro por la Memoria, que estamos en una situación para las víctimas del franquismo bastante paupérrima en comparación con otras víctimas, como se ha comentado esta mañana en la rueda de prensa, en la que ha habido un montón de desarrollo legislativo y de intervención por parte del Estado en garantizar o en acabar con la impunidad de ciertas víctimas, que en cualquier Estado de Derecho son obligaciones estatales que derivan del propio derecho interno y también del derecho internacional firmado por el Estado español. La realidad que tenemos es que tenemos dos leyes que son las que amparan o consagran el modelo español de impunidad. La primera es la Ley de Amnistía del año 77, en la que hasta la última sentencia del Tribunal Supremo se alega su legalidad y su plena vigencia y aplicación a los procesos que pudiéramos iniciar contra los criminales de la dictadura franquista. Y luego estaría, a nuestro entender, también la Ley de Memoria, que si hacemos una comparativa de su contenido con lo que son los principios establecidos por Naciones Unidas, en ningún caso se garantizan ninguno de los principios que se establecen. En cuanto al principio, el derecho a la justicia que os comentaba, aprobado por Naciones Unidas, lo que trata es de evitar, digamos, la situación de impunidad en delitos graves contra los derechos humanos. Y implica, como uno de los derechos que compone y que Naciones Unidas ha establecido que tiene que componer ese derecho, el derecho a un recurso eficaz y justo. Para acabar con la impunidad. ¿Y qué es la impunidad? Pues la impunidad implica que evitar la impunidad implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos, beneficiándose de un recurso eficaz y justo, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Si vemos este principio, pues en principio las leyes que contemplan el ordenamiento jurídico español en ningún caso ni han garantizado conseguir procesar a ningún opresor
de la dictadura franquista, ni tampoco la reparación como concepto jurídico derivado de la condena por un tribunal de los crímenes, no las ayudas establecidas en normas que no derivan ni generan derechos, sino que son normas o ayudas concedidas discrecionalmente por cualquier Estado, por cualquier gobierno del Estado español. Ese derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones, entre ellas la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, asegurar su sanción. Pues como vemos, ninguna de las normas, ni la ley de amnistía, ni las normas posteriores de ayudas que se dieron a las víctimas de la represión franquista, ni la ley de memoria ha garantizado que el Estado español esté interviniendo. Al contrario, está dejando en manos de los familiares de las asociaciones la intervención en estas actuaciones, sin que haya un control judicial ni que sea por parte del Estado el que se cumpla con ello. Y luego, en el derecho a la justicia se habla de la competencia de los tribunales, que en principio tendría que ser la estatal, y como podemos comprobar, todos los tribunales a los que esta organización y otras organizaciones han presentado denuncias por violación de derechos humanos o por la tipificación que consideramos delitos de lesa humanidad, se han producido archivos por parte tanto de los jueces y digamos que esa competencia está anulada porque consideran que los delitos están prescritos y tenemos que ir a la utilización de un principio que se llama el principio de justicia universal, que es un principio que permite a cualquier Estado perseguir hechos delictivos cuando sean de la tipificación de delitos de lesa humanidad en cualquier lugar del mundo. Y por eso ahora mismo y actualmente, y como deshonra para el Estado español, que se llama democrático y que pertenece a este mundo occidental esencialista que dice que es la esencia de la democracia, pues tenemos que ahora mismo hay un procedimiento abierto en Argentina por crímenes contra la humanidad, sin que por parte del gobierno español, en ese derecho a la justicia de las víctimas, se esté garantizando ni el acceso ni colaborando con esa actuación judicial y al contrario, negando por parte de esas autoridades, de las autoridades españolas, que no haya procesos de investigación. Los procesos de investigación que ha habido en los juzgados de instrucción se han archivado por autos automáticamente y no ha habido más procesos, sin que podamos considerar un proceso judicial dentro de lo que serían los principios de las Naciones Unidas y el derecho a la justicia, el proceso que hubo en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, porque no investigaba ni tenía como pretensión lo que hablábamos antes, el garantizar la inexistencia de impunidad y el perseguir a los criminales de la dictadura. Y eso ha quedado acreditado, en primer lugar, por su falta de competencia y en segundo lugar por la sentencia del Tribunal Supremo, que aunque muy criticable, sí es cierto que razones tiene para archivar o para no considerar la competencia y considerar que no se estaba intentando investigar ni procesar a ningún criminal franquista vivo. Otra cosa es el muertos. En el derecho a la justicia se establecen una serie de restricciones desde el derecho internacional para evitar lo que sucede en todos los estados, es decir, cuando se producen procesos transicionales desde la dictadura a la democracia, es muy habitual que el poder de la dictadura se prolongue en esa democracia y se produzcan situaciones como las que pasaron en Argentina o las que pasaron en España. En Argentina las leyes de punto final y en España la ley de amnistía. Por suerte en Argentina tienen tribunales y tienen la Convención Iberoamericana, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha tenido un criterio para la aplicación de este derecho de justicia desde el punto de vista internacional al Estado. Es decir, ha anulado o ha acordado la inaplicación o nulidad de pleno derecho de las leyes de punto final argentinas o de normas que exculpaban a los criminales de la dictadura que habían cometido delitos de lesa humanidad, como en Chile. En España no ha pasado eso. En España tenemos una última sentencia del Tribunal Supremo que lo que nos viene a manifestar es que la ley de amnistía es una ley plenamente vigente, que hay una equivocación en la interpretación del concepto jurídico que se aplicó en el auto de apertura de ese procedimiento y que en todo caso, violando incluso la propia ley de amnistía y la propia legislación interna, se considera su vigencia y su aplicación.